Bien, vamos a dar paso ahora a la sesión titulada Xacobeo 2021, aportando valor a la investigación. Xacobeo 2021 es en honor a los compañeros de Galicia, donde debería haberse celebrado de manera presencial este congreso, de no haber sido por la maldita pandemia. De modo que de momento, compañeras, no hay mariscada en el menú, lo siento mucho. Pero sí ciencia, que nunca falte, pues es absolutamente necesaria para que la profesión avance y crezca en la misma medida que mejoramos la calidad y efectividad de la atención y cuidados que prestamos a la población. Lo uno va ligado a lo otro y tenemos un gran margen de mejora, como para entretenernos contando las cucharillas de azúcar que nos caben en el azucarero. Estamos llamados a cosas mejores, o al menos eso espero yo. Hoy contamos con 8 investigadores que brevemente nos van a iniciar en su trabajo, siempre de la mano de los maestros de ceremonia que nos los van a presentar acto seguido y que no son otros que los doctores Daniel Fernández García, del Hospital de León, y Santiago Martínez Isasi, de la Universidad de Santiago de Compostela. ¡Que viva el patrón de España! Y adelante con los faroles. Muchas gracias, Luismi, por la presentación. A continuación procedemos a desarrollar la mesa redonda titulada Xacobeo 2021, aportando valor a la investigación. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de la Asociación Española de Enfermería y Salud por haber contado conmigo para moderar esta mesa tan importante dentro de la profesión enfermera. Tenemos que ser conscientes que la investigación tiene que formar parte de la práctica clínica y de la práctica diaria de las enfermeras y los enfermeros en todos y cada uno de los ámbitos donde desarrollamos nuestra profesión. Es también para mí un placer moderar esta mesa con el profesor doctor Martínez Isasi, el cual es un referente en aspectos de investigación a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Dani, por la presentación, y ahora vamos a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa. La primera ponente es Aida Carballo Fazanes, enfermera, máster en Investigación en Actividad Física del Deporte, y actualmente está desarrollando su tesis doctoral que nos explicará a continuación. Ahora mismo, Aida tiene un contrato predoctoral FPU del Ministerio de Universidades para llevar a cabo su tesis doctoral dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Aparte, bueno, Aida también tiene experiencia profesional en urgencias y forma parte del grupo de investigación CRISMURSI. Aida, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Aida Carballo Fazanes y voy a proceder a explicaros brevemente la línea de investigación de mi tesis doctoral titulada La alfabetización motriz como elemento clave para la adquisición de estilos de vida saludable. Una tesis dirigida por los doctores Cristian Abelairas Gómez y Antonio Rodríguez Núñez y, como bien dijo Santi, que forma parte de un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces, en primer lugar, para contextualizar la temática, voy a definir los 2 pilares que sustentan esta línea de investigación, que sería, por un lado, las habilidades motrices básicas y, por otro, la alfabetización motriz. Entonces, en primer lugar, las habilidades motrices básicas son una serie de movimientos básicos y organizados que implican la combinación de patrones de movimiento de 2 o más partes del cuerpo. Son considerados pilares del movimiento y se subdividen en habilidades locomotrices, como la carrera, el salto, manipulativas o de control de objetos, como la recepción y lanzamiento, y de estabilidad, como los equilibrios o las volteretas. Evidencia científica ha mostrado asociaciones positivas entre el grado de desarrollo de estas habilidades motrices básicas en niños y niñas y niveles de actividad física en adolescencia y edad adulta. Además, un menor nivel de desarrollo de estas habilidades se ha asociado con sobrepeso y obesidad y al mismo tiempo con menores niveles de actividad física. Las habilidades motrices básicas constituyen el primer nivel necesario para la consecución de la alfabetización motriz, que es un término relativamente actual que se utiliza para describir el proceso
a través del cual una persona logra ser físicamente activo a lo largo de toda su vida. La alfabetización motriz consiste entonces en el dominio de las habilidades motrices básicas que permiten a niños y niñas moverse con total confianza y control en una amplia gama de actividades. Al mismo tiempo, un buen grado de desarrollo de esta alfabetización motriz es un factor clave para el aumento de la práctica de actividad física regular y, por tanto, de la adquisición de hábitos de vida saludables, ya que, tal y como informa la Organización Mundial de la Salud en sus informes periódicos, esta práctica de actividad física regular disminuye las necesidades de asistencia sanitaria y, por tanto, de sus costes asociados. Es muy importante la evaluación de estas habilidades motrices básicas para conocer el grado de desarrollo de la alfabetización motriz, que nos va a permitir una actuación temprana ante posibles problemas o déficits en el desarrollo motor. Recalcando esta importancia de la evaluación de estas habilidades, mencionar que evidencia científica ha mostrado un descenso de niveles de coordinación en ambos sexos y un menor grado de desarrollo de las habilidades motrices básicas respecto a niños de hace 20 o 30 años. Teniendo en cuenta la relación que hemos venido mencionando entre el grado de competencia motriz y los niveles de actividad física en edades posteriores, mencionar que hay un deterioro evidenciado de este grado de alfabetización motriz en generaciones actuales y que esto podría repercutir negativamente en la salud. A pesar de existir distintas herramientas que evalúan estas habilidades motrices básicas, actualmente existen lagunas de conocimiento sobre cuál es la herramienta más válida y fiable, sobre la relación coste-efectividad de las herramientas existentes y sobre los valores normativos de desarrollo de habilidades motrices básicas según edades y sexo. Sí. Entonces, por todo esto, el objetivo principal de esta tesis doctoral y de este proyecto es crear una herramienta informática que permita la evaluación de estas habilidades motrices básicas en niños en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Para la consecución de este objetivo principal, hemos estado investigando en todo lo que gira en torno a la competencia motriz y a la evaluación de la misma. Se han publicado ya 2 artículos científicos que os lo dejo aquí por si fuesen de vuestro interés. Voy a mencionarlos brevemente. Uno de ellos es una revisión sistemática sobre la fiabilidad de la TGMD, que es el test más utilizado para la medición de las habilidades motrices básicas. El otro, el de la parte inferior, es un estudio que realizamos utilizando también la TGMD para la evaluación de niños a través de 2 métodos de evaluación, uno en vivo y otro a través de vídeos, y mediante 2 tipos de evaluadores expertos y novatos. Y lo que hicimos fue evaluar la fiabilidad de todo esto. Hay un tercer artículo que se encuentra actualmente en proceso de revisión, donde estudiamos las asociaciones entre las habilidades motrices básicas y la condición física, también entre niños de 6 y 12 años. Y como decía, todo esto para construir la herramienta que nos permita evaluar las habilidades motrices básicas de forma rápida y válida y fiable. Entonces, esta herramienta, que está pensada para profesionales de la salud en el ámbito de la atención primaria y también para profesores de educación física en el ámbito docente, se constituye principalmente de 2 partes. Una parte más divulgativa de información, donde pues, explicamos todas las habilidades, los subgrupos, y donde recalcamos la importancia de su evaluación y de conocer el grado de competencia motriz. Y por otra parte ya la parte más principal de la herramienta, que nos permitiría grabar a niños para posteriormente evaluarlos con unos criterios concretos que definen cada habilidad motriz básica, para después obtener sus puntuaciones, etc. Y ya por último, mencionar los últimos pasos de esta tesis doctoral y de este proyecto, que sería, una vez desarrollada la aplicación al completo, pues testarla, como decía, con profesionales de educación física y profesionales de la salud, para poder realizar un estudio de fiabilidad a través de la evaluación de vídeos reales, y también para que estos profesionales nos den su feedback sobre los problemas que han encontrado o aspectos que consideren que se pueden mejorar de la aplicación, para así poder crear la versión final con la implementación de estas mejoras que nos han comunicado los profesionales. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y me pongo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, Aida, una excelente exposición de tu trabajo. Y bueno, las preguntas las haremos al final, una vez que finalicen todos los ponentes.
Bueno, a continuación va a presentar su ponencia Jesús Antonio Fernández. Jesús Antonio es enfermero, es máster en investigación en ciencias sociosanitarias por la Universidad de León. Además es miembro del grupo de investigación de esa universidad denominado Envejecimiento, Neurociencias, Salud y Desarrollo. Actualmente es profesor ayudante del Departamento de Enfermería y Fisioterapia y va a presentar una ponencia titulada Alteraciones del sueño en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Vale. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que me han dado para exponer parte de mi plan de investigación de mi tesis doctoral, que trata sobre las alteraciones del sueño en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Mi tesis doctoral está englobada en un programa de doctorado que se llama Salud, Discapacidad, Independencia y Bienestar, que estoy realizando en la Universidad de León. Bien, sabemos que existe un aumento de esperanza de vida que es debido a una disminución importante de las tasas de mortalidad en la vejez. Esto conlleva un mayor riesgo de sufrir trastornos como la demencia, cuya prevalencia aumenta con la edad. Según datos de la OMS de 2020, sabemos que en la actualidad existen 50 millones de personas con demencia y se prevé que en 2050 lleguen hasta 152 millones de personas con demencia en el mundo. De esta demencia se sabe que un porcentaje muy elevado, entre un 60 y un 70% de pacientes, tienen una enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes con una enfermedad de Alzheimer presentan unas alteraciones del trastorno del sueño con una prevalencia muy elevada, de entre un 39 y un 44%. Al inicio se manifiesta con una alteración en el ritmo circadiano de sueño y vigilia y posteriormente se manifiesta con unos síntomas como insomnio nocturno, deambulación nocturna, deterioro cognitivo, aumento del sueño diurno, aumento del tiempo en la cama y del tiempo despierto en la cama, aumento de la frecuencia de deambulación nocturna, desorientación y confusión. Se ha demostrado la relación que existe entre la gravedad de las alteraciones del ritmo circadiano y la gravedad de la demencia, por lo cual es muy importante estudiar esto. Y estas alteraciones en el trastorno de los trastornos del sueño son una carga importante, considerable para el cuidador, lo cual es un factor que contribuye de manera significativa en la decisión de institucionalizar a los pacientes. Bien, ¿y cómo vamos a valorar estos trastornos del sueño en los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Pues según la bibliografía reciente se han utilizado la actigrafía, la polisomnografía y los cuestionarios. Los cuestionarios nos permiten recopilar más datos de una forma más económica y además podemos obtener una gama más amplia de datos sobre los trastornos del sueño. Pero el problema que existe es que el único cuestionario validado específico sobre trastornos del sueño en pacientes con Alzheimer es el Sleep Disorders Inventory, que no está validado ni traducido al español. El SDI describe la frecuencia, la gravedad y la cantidad de angustia que provocan en el cuidador las alteraciones del sueño del paciente con enfermedad de Alzheimer durante un periodo de 2 semanas anterior a pasar el cuestionario. Y este SDI valora 8 síntomas: la dificultad para dormir, el levantarse de la cama durante la noche, las conductas inapropiadas durante la noche, despertar durante el sueño nocturno, confundir la noche con el día, despertarse demasiado temprano por la mañana, dormir excesivamente durante el día y otras conductas. Bien, ¿por qué es importante estudiar los trastornos del sueño en pacientes con Alzheimer? Porque nos permitirá evaluar la eficacia de los tratamientos para estos trastornos y el avance de la enfermedad. Además, según la bibliografía reciente, nos dice que es preferible adaptar culturalmente un instrumento que crear uno nuevo, ya que crear uno nuevo es bastante más complicado. Y otro de los motivos por qué es interesante estudiar esto es porque nos permite comparar resultados entre distintas culturas y idiomas. ¿Qué hipótesis de trabajo tenemos? Pues tenemos 3 hipótesis de trabajo. La primera es que la traducción y adaptación al español del SDI dará lugar a un instrumento con propiedades de paridad y fiabilidad adecuados para poder valorar las alteraciones del sueño en pacientes con enfermedad de Alzheimer. La segunda hipótesis que manejo es que los usuarios con enfermedad de Alzheimer de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de León presentará una incidencia de alteraciones del sueño similar a la encontrada en la bibliografía reciente. Y por último, que las alteraciones del sueño de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de la AFA de León estarán relacionados con la sobrecarga de los cuidadores y con peores indicadores de la calidad de vida de estos. ¿Qué objetivos me planteo en mi tesis doctoral? Pues mi objetivo general es el de diseñar una versión adaptada al español del instrumento SDI con niveles adecuados de fiabilidad y validez. Y tengo 4 objetivos específicos, que serían identificar la incidencia de las distintas alteraciones del sueño de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de la Asociación de Familiares de Alzheimer de León, describir las características demográficas y clínicas
y farmacológicas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, así como su calidad de vida. Analizar las características sociodemográficas de los cuidadores principales de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, su calidad de vida y su calidad de sueño y su nivel de sobrecarga. Y por último, intentar establecer la posible relación entre las alteraciones del sueño de pacientes con enfermedad de Alzheimer y la sobrecarga del cuidador y la calidad de vida de este. Bien, para ello, la metodología que vamos a utilizar, lo primero que hay que hacer es la traducción y validación del SDI. Para ello vamos a seguir el modelo de equivalencia para la traducción y adaptación de instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud, que se compone de distintas fases. Y posteriormente se llevará a cabo un estudio observacional con un diseño cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal, cuyo instrumento de medida se compondrá de un cuestionario, que a su vez se compondrá de otros cuestionarios, que son un cuestionario ad hoc con datos sociodemográficos, clínicos y farmacológicos de los pacientes, de los usuarios, el cuestionario final validado y traducido del SDI, un cuestionario sobre calidad de vida de los usuarios, un cuestionario ad hoc con datos sociodemográficos de los cuidadores principales y un cuestionario que intentará saber la calidad de vida, la calidad del sueño y la sobrecarga de los cuidadores. Por último, decir que el referente al estudio, a la población y al muestreo, decir que el estudio se llevará a cabo con los usuarios de la Asociación de Familiares de Alzheimer de León, diagnosticados con enfermedad de Alzheimer y con sus cuidadores. Para calcular el tamaño de muestral nos vamos a orientar por los criterios de la guía COSMIC, que dice que el máximo nivel de calidad para el tamaño muestral de los estudios de validez cultural corresponde a una muestra de 7 pacientes por cada uno de los ítems del cuestionario. Y con esto concluido, quedo a su disposición. Si tiene alguna sugerencia o duda, quedo a su disposición para resolverlo. Muchas gracias. La siguiente ponente de hoy es María José Fernández Méndez, graduada en Enfermería, con máster en Investigación en Actividad Física, el Deporte y Salud de la Universidad de Vigo y miembro de los grupos de investigación Clean Nursing y REMUS. Tiene experiencia asistencial en urgencias hospitalarias y prehospitalarias y actualmente es profesora de la Escuela de Enfermería de Pontevedra tipo completo. Buenas tardes, María. Cuando quieras puedes proceder a explicarnos tu proyecto de tesis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar sobre la tesis doctoral que estoy desarrollando. Se trata de una tesis por compendio de 3 artículos de investigación relacionados con la reanimación cardiopulmonar en circunstancias especiales. Estas circunstancias especiales, según el Consejo Europeo de Resucitación, pueden ser por causas especiales, son las causas potencialmente reversibles de la parada cardíaca, lo que conocemos como las 4H y las 4Ps. Pueden ser por pacientes especiales, son los pacientes con afecciones específicas y los que presentan ciertas comorbilidades a largo plazo. Y tenemos también en entornos especiales, en los que las directrices universales deben modificarse por causas específicas de la parada cardíaca. En estos entornos especiales son en los que nos hemos basado para nuestras investigaciones. El primer artículo publicado, titulado Exigencias fisiológicas de una reanimación cardiopulmonar de calidad realizada a 3.250 metros de altitud simulados, un estudio piloto. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la reducción de la fracción de oxígeno de la calidad de la RCP, así como las demandas fisiológicas de los reanimadores en dicha RCP. Para ello, se realizaron 2 test aleatorizados de RCP en escenarios simulados a diferentes altitudes, uno sobre el nivel del mar con una FiO2 del 21% y el otro a 3.250 metros de altitud con una FiO2 del 14%. Cada test se realizó en pareja y durante 10 minutos. Las conclusiones fueron que los reanimadores entrenados son capaces de realizar una buena RCP en condiciones de hipoxia simuladas, pero a costa de exigencias fisiológicas adicionales y una sensación subjetiva de cansancio. La calidad de las ventilaciones a 3.250 metros de altitud disminuyó en comparación con las realizadas en el test de RCP a nivel del mar. Nuestro segundo artículo, titulado Medición del impacto fisiológico del calor extremo en los socorristas durante la reanimación cardiopulmonar, estudio de simulación aleatorio. El objetivo de este trabajo fue comprender la influencia de la termoviabilidad en el consumo metabólico, la fatiga percibida, la deshidratación en la reanimación prolongada de los reanimadores. Para ello, se realizaron 2 test de RCP randomizados, en pareja y durante 10 minutos,
y a distintas temperaturas, a 37 grados y a 25 grados. Las conclusiones fueron que el calor extremo no es un factor limitante para la realización de la RCP por parte de los socorristas. Y mantener los estándares de calidad significa mayor gasto cardíaco, más fatiga percibida y una importante pérdida de líquidos a través de la sudoración. Nuestro tercer artículo, pendiente de revisión, se titula Análisis de la respuesta fisiológica durante la reanimación cardiopulmonar con equipos de protección individual, un estudio aleatorio cruzado. El objetivo de este trabajo fue analizar el impacto de los equipos de protección individual, de los EPIs, en las demandas fisiológicas del reanimador durante una RCP prolongada. Para ello, se aleatorizaron 2 test de RCP en parejas y se realizaron RCPs durante 20 minutos. En el test control, el reanimador vestía su ropa habitual y una mascarilla quirúrgica. Y en el test EPI llevaba un traje completo con capucha, calzas, guantes de nitrilo, mascarilla quirúrgica, mascarilla FFP2, gafas y pantalla protectora. Las conclusiones de este trabajo fueron que el rendimiento de la RCP no se vio afectado por el hecho de que los reanimadores llevaran puesto un EPI. La fatiga, la temperatura, la sensación térmica y la sudoración aumentan al realizar una RCP con EPI, mientras que el confort térmico disminuye. Estos han sido los 3 trabajos de investigación que hemos realizado a lo largo de estos años sobre la RCP en circunstancias especiales. Muchas gracias por vuestra atención. Espero si tienen alguna pregunta, me pongo a vuestra disposición para que pueda ayudarles. Muchas gracias. El siguiente ponente es Mario García Suárez. Es enfermero, es máster en cuidados críticos y urgencias por la Universidad de León. Actualmente desempeña su actividad profesional en el área de la reanimación cardíaca y la reanimación de críticos. Es profesor asociado del área de enfermería de la Universidad de León y va a presentar su ponencia titulada Análisis de las opiniones de los profesores sobre el papel de la enfermería escolar. Bueno, pues buenas tardes a todos los ponentes, moderadores y espectadores de esta mesa. En primer lugar, agradecer a la Asociación Española de Enfermería y Salud la oportunidad que me han dado, ¿vale?, para hablar del proyecto de investigación que estoy llevando a cabo, ¿vale?, acerca del análisis de las opiniones y de la percepción de los profesores en un tema que tan se ha puesto de moda, ¿no?, recientemente, como es la presencia de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos en nuestro país. Desde hace varios años, desde distintos organismos, se ha instado a la contratación por parte de los colegios de personal de enfermería para que puedan desarrollar varias funciones desconocidas en numerosas ocasiones para determinados sectores. Actualmente, la implantación de esta figura está siendo bastante debatida, puesto que por un lado están los que abogan por una enfermería comunitaria, la que se consigue a través de la especialidad con el EIR, como responsable de las tareas en el entorno escolar, pero por otro lado hay una corriente que defiende la consolidación y expansión de la enfermería especializada en el ámbito escolar a tiempo completo para atender los cuidados en el entorno escolar, ¿vale?, lo que sería la enfermera que es enfermera escolar a través de un máster. La consecuencia directa de la ausencia de esta figura no es otra que la importancia que gana el docente, ¿no?, no solo como educador, sino como que va a ser la persona encargada de velar por la salud y la seguridad de los niños, atendiendo también todos sus aspectos sanitarios. Lo que ha quedado demostrado es que tanto el sector sanitario como el sector educativo tienen intereses comunes con la educación y la promoción de la salud, por lo que la enfermería aquí desempeña un interesante papel como agente de la salud que, ya sea bien desde la atención primaria o bien sea desde el propio centro escolar, tiene plena responsabilidad y un potencial de conocimientos y capacidades en el desarrollo de la educación y promoción de la salud en esta comunidad escolar. La mayoría de evidencia científica y de publicaciones relacionadas con todo este tema abarcan fundamentalmente distintas intervenciones que son llevadas a cabo por enfermeras a los alumnos que pertenecen a los centros educativos, ¿no?, a los distintos centros educativos, a pesar de que un porcentaje muy importante de los artículos publicados
las enfermeras no pertenecen al colegio en el que se está desarrollando esa intervención. Encontramos entonces intervenciones para el manejo de las distintas enfermedades crónicas que puedan padecer los escolares, como puede ser la diabetes, el asma, diferentes alergias, y en las que además se suele relacionar las actividades enfermeras con los conocimientos o ayudas que van a aportar los padres y los profesores. Además, aparecen numerosas publicaciones acerca de intervenciones en reanimación cardiopulmonar o en adquisición de hábitos saludables, entre otras. Respecto a los conocimientos que tienen los profesores acerca de las distintas actividades que realiza el personal de enfermería, la evidencia científica nos muestra que hay bastantes diferencias, fundamentalmente atendiendo al tipo de centro en el que los profesores se encuentren impartiendo la docencia. Así, los profesores pertenecientes a centros privados tienen un mayor conocimiento de las distintas intervenciones y actividades que puede realizar la enfermera, puesto que la presencia de esta en ese tipo de centros, en los centros privados, es mucho más frecuente que en un centro público. Aún así, la inmensa mayoría de los centros escolares de nuestro país carecen de una enfermera entre su personal, por lo que cualquier situación relacionada con la salud de los alumnos, bien sea una urgencia o no lo sea, va a ser solventada en primer lugar por los profesores. Cabe destacar que en un estudio de Gómez Silva, publicado en febrero del 2020, los profesores mostraron que su preocupación principal a la hora de atender cualquier proceso era el miedo a no saber qué hacer, cómo actuar, pero su principal necesidad percibida era la de poder comunicarse, en este caso con un médico, que les indicara qué hacer en el momento de la urgencia. Por todo ello, el proyecto de investigación que estoy llevando a cabo abarca el análisis del papel que puede desempeñar la enfermera desde el punto de vista de los profesores para tratar de conseguir su implantación en los centros escolares. Aunque obviamente también se van a tratar una serie de objetivos secundarios. En primer lugar, y con respecto a la administración de fármacos, administran los profesores tratamientos de los alumnos crónicos y la medicación que se requiera en una situación de urgencia. ¿Cuentan los docentes con un certificado que les permite administrar los tratamientos de forma segura, fundamentalmente en aquellos alumnos con patologías crónicas, como puede ser la diabetes? ¿Cuáles son los principales problemas que se les presentan a los profesores cuando un alumno enferma en el horario escolar o se reagudiza su patología? En segundo lugar, y fundamentalmente en aquellos centros públicos en los que se ha descrito un menor número en la presencia de las enfermeras escolares que en relación con los privados, en caso de que suceda una urgencia, ¿es la enfermera de atención primaria la que va al centro para prestar esa ayuda? ¿Directamente se solicita la presencia de una ambulancia? ¿Hay algún tipo de contacto directo con los centros de salud que permitan llegar a su personal al colegio de una manera más rápida? Además, y juntando todo esto, cabe abarcar que otro tema importante es, obviamente, como ya hemos comentado, la educación para la salud. En este caso, y puesto que las funciones de la enfermera escolar están claramente definidas, sería interesante conocer la frecuencia, si la hubiere, de las distintas intervenciones que se realizan en los colegios, tanto en la educación primaria como en la secundaria, por parte de este personal de atención primaria, y enfocándolas, en el caso de la etapa escolar de la atención primaria, a la adquisición de hábitos saludables, realización de ejercicio, factores relacionados con el medio ambiente, y en el caso de la educación secundaria, pues en todos aquellos ámbitos, ¿no?, que fundamentalmente abarquen la educación sexual y otro tipo de adicciones. Y, por supuesto, se abordarán también todas aquellas cuestiones con el manejo del COVID-19 en los centros. Para ello, ¿qué metodología se va a emplear? Pues en primer lugar se va a realizar la creación de un cuestionario, ¿vale?, completamente dirigido para estos profesores, que tras ser validado se enviará a los diferentes centros, tanto públicos como privados, a nivel nacional, para posteriormente realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos que reafirmen la importancia de la figura de la enfermera escolar para que se impulse su implantación en todos los centros escolares a nivel nacional. Por último, me gustaría volver a agradecer a la asociación
la oportunidad que me dan de presentar este proyecto y espero poder tener resultados en un breve espacio de tiempo. Muchas gracias a todos por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta o sugerencia. La siguiente ponente en la tarde de hoy se llama Andrea Martínez Urquijo, es enfermera, tiene un máster en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos, especialista en Enfermería Quirúrgica y Anestesia y actualmente trabaja en el área quirúrgica del Hospital de Cruz Roja de Gijón y es profesora de la Academia IR y aparte de pertenecer al grupo de investigación Precamp. Bueno, Andrea, cuando quieras. Buenas tardes, bienvenida y adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder participar en este congreso, no solo pues por poder presenciar el resto de las comunicaciones, que seguro que son interesantes, sino también pues porque me parece una excelente ocasión para poder al final presentar lo que ha sido mi trabajo durante estos 3 años. Yo estoy en desarrollo de una tesis que se llama Efectividad de una intervención educativa para la prevención del cáncer de mama mediante la modificación de conductas de riesgo a través de una web app. Como sabéis, el cáncer es un importante problema de salud a nivel mundial y concretamente el cáncer de mama es el tumor más frecuente que tenemos hoy las mujeres, con un 11,7% de casos nuevos diagnosticados el año pasado. Curiosamente, además, bueno, pues la mayoría de estos tumores son autodetectables y los estudios demuestran que el diagnóstico precoz aumenta la supervivencia de estas mujeres hasta en un 90% de los casos. Una de las técnicas que se desarrollan hoy en día para tal fin es la autoexploración mamaria, cuya principal finalidad es que las mujeres sean conscientes de su propio cuerpo para poder detectar cualquier anomalía que se presente en su región mamaria de forma temprana. Además, el cáncer de mama va a tener una serie de factores de riesgo, modificables o no modificables, que van a aumentar la probabilidad de estas mujeres para desarrollar este tumor. Por lo tanto, pues parece que cobra especial importancia que las mujeres, sobre todo, sean conscientes de cuáles van a ser esos factores de riesgo modificables para que en el caso de que presenten alguno de ellos puedan cambiarlo o incluso eliminarlo y así proteger su salud. Tras comprobar que las intervenciones educativas desarrolladas sobre autoexploración mamaria y conductas saludables constituyen un medio adecuado para transmitir conocimientos y modificar conductas, y debido a la falta de información y conciencia que tienen las mujeres sobre prevención de cáncer de mama, nos planteamos desarrollar esta investigación cuyo objetivo principal fue evaluar la factibilidad de una intervención educativa basada en el modelo Behavior Change Wheel, aplicada a mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 50 años en relación con las conductas y conocimientos relacionados con la prevención del cáncer de mama. Para ello se desarrolló un estudio piloto pre-posintervención no aleatorizado entre septiembre de 2018 y marzo de 2021. Obtuvimos una muestra de 260 mujeres que diferenciamos en 2 grupos en función de su área sanitaria, de tal manera que 148 mujeres formaron parte del grupo intervención, que eran aquellas que pertenecían al área sanitaria 3, concretamente Avilés, y luego 112 formaron parte del grupo control. Se realizó el mismo formulario de recogida de datos, tanto en la fase pre como en la fase posintervención, precisamente para evaluar la diferencia que hubiera entre esos 2 momentos del estudio. Con las mujeres del grupo control no se estableció ningún tipo de intervención y las mujeres del grupo intervención participaron en una web app desarrollada para esta investigación, en la que nosotros introdujimos contenido acerca de la prevención del cáncer de mama, como puede ser información sobre autoexploración mamaria, alimentación, actividad física, factores de riesgo y signos y síntomas, entre otras cosas. Ahora voy a presentaros, de forma muy resumida, parte de los resultados que yo obtuve mediante mi tesis y sobre todo quiero que prestéis especial atención a la orientación de las líneas. El grupo intervención es la línea verde y el grupo control la línea azul. Como podemos observar, aquí muestro 2 gráficos acerca de las conductas saludables que nosotros estudiamos y vemos que las mujeres del grupo intervención aumentan su nivel de conocimientos gracias a la intervención educativa en relación tanto con la alimentación como con la actividad física y sin embargo las mujeres del grupo control no solamente se mantienen en ese nivel de conocimiento, sino que parece que disminuye.
Por otro lado, también analizamos los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Y aquí, bueno, pues podemos observar cómo las mujeres del grupo intervención aumentan también su nivel de conocimientos al final de la intervención educativa, y las mujeres del grupo control, con respecto a los factores de riesgo modificables, también lo aumentan, pero de forma mucho más ligera que las mujeres que participaron en la WEPAC. Y ya por último, en relación con los signos y síntomas, los específicos, bueno, pues hacen referencia a aquellos signos como más conocidos, y los signos y síntomas inespecíficos son aquellos que pueden atribuirse pues, a otras patologías y no solamente al cáncer de mama. Y tras la intervención educativa vemos también cómo las del grupo de intervención aumentan, pues en este caso de forma más considerable, su nivel de conocimientos en relación con los dos signos y síntomas, y las mujeres del grupo control nuevamente, bueno, no solamente no lo aumentan en el caso de los específicos, sino que lo aumentan de forma muy ligera en el caso de los inespecíficos. Por lo tanto, pese a que el cáncer de mama es una patología ampliamente conocida y divulgada con relativa frecuencia por los medios de comunicación, numerosos estudios nos demuestran que existe una falta de conciencia e información que tienen las mujeres sobre este tumor. Y bueno, la bibliografía consultada también nos dice que además esta falta de conocimientos pues es una de las principales barreras para que las mujeres no desarrollen de forma rutinaria técnicas como puede ser la autoexploración mamaria, que como hemos visto antes nos va a dificultar un diagnóstico precoz de esta enfermedad y por lo tanto nos va a disminuir los niveles de supervivencia de estas mujeres. Finalmente, bueno, pues dos conclusiones importantes que nosotros sacamos en esta tesis fue que la intervención educativa pues, ha resultado ser factible para ser aplicada en mujeres sin diagnóstico previo de cáncer de mama con edades comprendidas entre los 25 y 50 años, y además que las mujeres que participaron en la WEPAC incrementaron el nivel de conocimientos en relación con las conductas de prevención del cáncer de mama. Y bueno, con el resto de mis compañeras, pues yo también me pongo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. El siguiente ponente es Carlos Méndez Martínez. Es enfermero, además es máster en cuidados críticos y urgencias, es enfermero en la unidad de anestesia y de reanimación cardíaca y críticos del Hospital Universitario de León, y además de ser profesor asociado del área de enfermería de la Universidad de León. Su ponencia se va a titular Efectividad de medidas no farmacológicas en la reducción del delirio posoperatorio. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso por permitirme presentar este estudio. Este trabajo forma parte del doctorado que estoy realizando en investigación aplicada a ciencias sanitarias en la Universidad de León. A continuación, procedo a la exposición de la ponencia titulada Efectividad de las medidas no farmacológicas en la reducción del delirio posoperatorio. El delirio posoperatorio es un trastorno neuroconductual caracterizado por una alteración del nivel de consciencia y de la función cognitiva. Se manifiesta con alteraciones de la percepción, pudiendo el paciente malinterpretar la realidad o tener ilusiones o alucinaciones. Presentan fases de desorientación temporoespacial y agitación psicomotriz que suelen alternar con fases de somnolencia diurna. Hay periodos lúcidos, generalmente por las mañanas, y la máxima alteración se presenta por la noche. Aparece tras una intervención quirúrgica, es de inicios súbitos, fluctuante y irreversible, y no puede ser explicado por un trastorno neurocognitivo previo y se manifiesta en un periodo de tiempo corto, habitualmente en horas o días. No se conoce la fisiopatología de este tipo de delirio, pero se han descrito algunos factores comunes a los pacientes que lo padecen. Entre ellos, la edad avanzada se sitúa como el principal factor de riesgo predisponente al delirio posoperatorio. La presencia de dolor, el deterioro cognitivo previo y el sexo masculino son otros factores que también guardan una estrecha relación con la patología. Se clasifica clínicamente en hiperactivo, hipoactivo y mixto. El delirio hiperactivo es un subtipo en el que los pacientes se encuentran en alerta ante estímulos, con hiperactividad psicomotora, y puede existir autoagresión y agresión física y verbal. Este subtipo de delirio es el que presenta menor incidencia. El delirio hipoactivo cursa con disminución de respuesta a estímulos, somnolencia, bradipsiquia y letargia. Y pese a ser el más incidente, existe una elevada probabilidad de no ser diagnosticado salvo que se busque la alteración cognitiva. Por último, el delirio mixto combina características del hiperactivo y el hipoactivo y tiene una incidencia elevada. Para la detección y diagnóstico del delirio posoperatorio se han desarrollado diversas escalas de medición que pueden ser administradas por enfermeras. Entre ellas destacan la CAM, CAM-IQ, la NUDESC o la IPDSC.
El objetivo de este estudio fue describir las medidas no farmacológicas existentes en el tratamiento del delirio posoperatorio que hayan demostrado eficacia y que puedan ser llevadas a cabo por personal de enfermería. Para la consecución de este objetivo, se diseñó una revisión integrativa y se siguieron las normas de la declaración PRISMA. Las bases de datos consultadas fueron PubMed, Cochrane, Google Scholar, Scielo, Quiden y CINAHL. Se utilizaron descriptores localizados en el MEX y en el DEX, tanto en inglés como en español, y se utilizaron operadores booleanos para facilitar la búsqueda. En cuanto a los criterios de selección, se incluyeron los artículos publicados entre 2009 y 2019 en los idiomas inglés y español. Se incluyeron estudios cuantitativos y la población del estudio la constituyeron pacientes en el posoperatorio inmediato. La selección de estudios fue llevada a cabo por 2 revisores independientes y se llevó a cabo en 3 fases: análisis de títulos, lectura de resúmenes y lectura de los artículos a texto completo. Para evaluar la calidad metodológica de los artículos incluidos en el estudio, se utilizaron las pautas de evaluación de la investigación basada en la evidencia de Johns Hopkins. En la diapositiva se muestra el diagrama de flujo PRISMA de los resultados de la búsqueda realizada. En la búsqueda inicial se obtuvieron un total de 50.658 resultados. En total, 181 artículos cumplieron con los criterios de selección y fueron obtenidos a texto completo. Tras su análisis, se excluyeron 45 artículos, seleccionando 117 estudios para la revisión. En cuanto a los resultados, no existe una medida gold estándar para el tratamiento del delirio posoperatorio, pero existen determinadas actividades no farmacológicas que pueden ser llevadas a cabo por enfermería y que son eficaces en la reducción de los síntomas. Podemos dividir estas intervenciones en 7 grupos. En el campo fisiológico, las medidas que han demostrado un mayor nivel de evidencia son mantener una buena nutrición e hidratación, un manejo adecuado del dolor y retirar catéteres de forma temprana. En el campo cognitivo, la reorientación regular, colocar relojes y calendarios en la habitación y la estimulación cognitiva son las medidas de mayor eficacia. Dentro del campo conductual, destaca la reducción de la ansiedad preoperatoria. Y en cuanto al sueño y ambiente, establecer un horario para mantener las rutinas y procurar un descanso adecuado del paciente han demostrado ser las medidas con mayor nivel de evidencia. Mantener una buena iluminación, evitar exceso de ruidos y permitir el uso temprano de los audífonos son las medidas más eficaces en el campo sensorial. Y en cuanto al entorno familiar, enfermería debe implicar a la familia, además de promover la movilización precoz, evitar la contención mecánica del paciente y favorecer la deambulación como medidas dentro de la seguridad del paciente. Como discusión, Artuz y colaboradores analizaron 30 estudios en una revisión sistemática sobre cuidados de enfermería a adultos mayores con delirio posoperatorio y sugieren que el manejo no farmacológico es más importante que el farmacológico. Además, Ocadiz Carrasco y colaboradores afirman que en la actualidad la prevención no farmacológica en un abordaje multidisciplinario es una estrategia factible, económica y más efectiva que el tratamiento farmacológico. Y a continuación procedo a leer las conclusiones. El papel del personal de enfermería es fundamental en la prevención, identificación y manejo de la patología, puesto que son los primeros profesionales en detectarla. Evitar el dolor, procurar una rehabilitación regular, evitar el uso de contenciones mecánicas o procurar un descanso adecuado del paciente han demostrado ser las medidas no farmacológicas más eficaces. Y la prevención no farmacológica es una estrategia factible y económica que ha demostrado eficacia en el manejo de los pacientes con delirio posoperatorio. Con esto concluyo mi exposición y quedo a su disposición para las preguntas o sugerencias que quieran realizar. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponente. Su nombre es Nuria García Couceiro, es diplomada en enfermería y tiene un posgrado en unidades de críticos y un máster en asistencia e investigación sanitaria. Además, es graduada en psicología por la Universidad de Santiago. Ahora mismo es profesora interina de sustitución en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Enfermería. Adelante, Nuria, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues nada, antes de nada, darle las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando el proyecto en el cual se enmarca mi tesis doctoral, detección precoz e intervención breve de adicciones con y sin sustancia en adolescentes, el modelo SBIRT. Creo que es necesario empezar contextualizando y de algún modo justificando cuál es la situación actual que nos ha llevado a la realización de este proyecto. Como profesionales sanitarios, nos encontramos a diario con adolescentes en las consultas que presentan niveles de consumo preocupantes,
que viven en un entorno en el que la accesibilidad a las drogas es sencilla y los consumos están normalizados, que comienzan a consumir a edades cada vez más tempranas, entre los 13 años y medio y los 15 años y medio, que presentan patrones de consumo de alcohol peligrosos, como son el binge drinking o el botellón. Nos encontramos con un repunte en el consumo de cannabis, incluso con la manipulación de los niveles de THC, con nuevas modalidades de consumo de tabaco y de sustancias inhaladas, como los vapers o las cachimbas, así como con un alarmante consumo de hipnosedantes o de nuevas sustancias psicoactivas. Además nos encontramos con circunstancias que agravan todavía más este escenario, como puede ser la incorporación y la progresión de la mujer o la irrupción de las adicciones sin sustancia, como son Internet, las redes sociales, los videojuegos y las apuestas. Estamos, por tanto, ante un problema de salud pública que parece no estar respondiendo adecuadamente a las actuales estrategias preventivas. Por lo tanto, se plantea la necesidad de un cambio en este paradigma. Y nosotros planteamos la introducción del modelo SBIRT. En un modelo de prevención integral, donde hay que prestar atención tanto a los jóvenes como a los padres y educadores, en lo que se conoce como prevención familiar, tenemos que focalizarnos en la sociedad. ¿De qué manera? Pues, en primer lugar, consiguiendo el compromiso institucional, legislando, dotando de recursos, controlando la publicidad y los medios de comunicación, actualizando las carteras de programas, las guías y los protocolos. Y, por supuesto, empoderando a la atención primaria. Es ahí donde entra nuestro modelo, el SBIRT. ¿Qué es el SBIRT? Pues el SBIRT es un modelo de prevención que ofrece una aproximación integral de salud pública, en tanto que incluye la detección precoz de los consumos, la intervención breve o el tratamiento breve en los casos en los que exista un consumo problemático y la derivación a servicios especializados cuando haya un consumo más severo. Es un modelo que nace en Estados Unidos y en el que hasta la fecha se han publicado numerosos estudios que demuestran su eficacia. Ha demostrado una reducción del consumo, la reducción también de daños, lesiones o accidentes y, por supuesto, la reducción de costes. Pese a que no está exento de limitaciones, porque su efectividad es más dudosa en el caso de los que haya dependencia severa o incluso sus beneficios a medio o largo plazo entran más en entredicho, la SAMSA recomienda su uso desde la edad pediátrica, siendo, por tanto, la consulta de pediatría de atención primaria un contexto oportuno para la implementación de este modelo. Ese es justamente nuestro objetivo, la implementación de este modelo en las consultas de pediatría de atención primaria de Galicia. Lo primero que hicimos para dar comienzo al proyecto fue hacer una revisión exhaustiva de la evidencia disponible acerca del uso del SBIRT en adolescentes. Esto dio lugar a un primer trabajo, a una revisión que supone el primer artículo de mi tesis doctoral y que será publicada pues, el próximo 18 de mayo en la Revista Española de Salud Pública. Una vez revisada la evidencia, llegaba el momento de implementar el proyecto. Partíamos con una ventaja, que era el apoyo institucional. El Plan de Salud Mental de Galicia post-COVID refleja la implementación en el ámbito de la atención primaria de un programa de detección precoz y consejo breve en adicciones. Además de esto, contábamos con la financiación del Plan Nacional sobre Adicciones. No obstante, nos enfrentábamos a muchos retos. En cuanto al cribado, necesitábamos probar la capacidad real de estas herramientas y ajustar el procedimiento. En cuanto a la intervención breve y el consejo, necesitamos desarrollar pautas de intervención y consejo breve adaptadas a la población diana, basadas en la evidencia y que demostraran su eficacia y su efectividad. Y en cuanto a la derivación, teníamos que desarrollar algoritmos de derivación, probar su pertinencia y adecuar los dispositivos actuales a las necesidades del modelo SBIRT. Pero ¿cuál fue realmente la mayor dificultad que nos encontramos en este proyecto? Pues una pandemia. Esto nos obligó a dar un giro en el proyecto y a centrarnos pues, en el desarrollo de la parte teórica, porque imposibilitó el pilotaje en las consultas de atención primaria. ¿Qué hicimos? Pues nos centramos en las herramientas de cribado. Seleccionamos entre todas aquellas disponibles las que, en opinión de los expertos, parecían más pertinentes para entrar en el modelo y
pues probamos las propiedades psicométricas de todas aquellas que no habían sido validadas en nuestro contexto. Esto dio lugar también a varios papers que están en proceso de revisión y de publicación. ¿Qué más hicimos? Pues desarrollamos pautas de intervención a través del consenso con los expertos. Se desarrollaron pautas tanto para adolescentes como para padres, que pese a estar basadas en la evidencia científica, no están exentas de tener que ser pilotadas y probadas en las consultas para demostrar su eficacia. Y por último, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma en la cual se agrupan todas las herramientas de cribado y las pautas de actuación para que en el momento de pilotar y de implementar este modelo en las consultas de atención primaria, pues los profesionales sanitarios tengan acceso a ellas y les facilite el trabajo. En conclusión, este proyecto, una vez llegado a su fin, habrá dado lugar a 4 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, a 4 publicaciones científicas en revistas JCR, a un manual de implementación del modelo SBIR y a mi tesis doctoral. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, presentará su ponencia Almudena Garrido Fernández. Es profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva y va a presentar una ponencia titulada Actores relacionados con la promoción de la alimentación saludable en los centros de educación secundaria. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación y agradecer también a todos los que lleváis el congreso, la jornada, que me permitáis hablar hoy aquí y exponer por los resultados de esta investigación. Bien, las líneas de mi investigación son muy amplias, trabajamos, no solo yo, porque tenemos detrás un equipo importante en la Universidad de Huelva en el que trabajamos la promoción de hábitos saludables en general en todos los niveles educativos, pero como esto es muy amplio y tenemos poquito tiempo, me voy a centrar en lo que hemos trabajado durante mi proyecto de tesis doctoral, o durante mi tesis doctoral, ¿no? Que sería la promoción de alimentación saludable, pero dentro del contexto de la educación secundaria. Pues bien, lo que se ha realizado ha sido un diagnóstico de la salud actual de los estudiantes de secundaria a través del acercamiento de los distintos agentes implicados, el alumnado, familia y el centro. ¿Y por qué estos 3 ámbitos? Porque según la Carta de Ottawa para la promoción de la salud de 1986, la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo o de recreo. Bien, esta investigación se ha contextualizado en una realidad en la que existe un abandono de los hábitos alimentarios saludables por parte de nuestros adolescentes y por consiguiente un aumento importante, alarmante de la obesidad juvenil. Esto de alguna manera provoca la necesidad de profundizar sobre los procesos que originan este fenómeno social y sus consecuencias y plantear soluciones que promuevan una alimentación saludable en el contexto de la educación secundaria. Los hábitos que se adquieren en la infancia y en la adolescencia suelen mantenerse durante toda la edad adulta y son muy difíciles modificar en esos momentos, ¿no? Por lo tanto, pensamos que las estrategias educativas son esenciales en ese rango de edad y utilizar los activos en salud creemos que es una estrategia bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta todos los agentes intersectoriales, de alguna manera, que están implicados en todo este proceso, ¿no? No solamente familia, alumnado o agentes educativos, sino también agentes comunitarios, agentes en salud, administraciones. Como hemos dicho, su objetivo principal de esta investigación fue hacer ese diagnóstico de la salud alimentaria de los estudiantes de secundaria, pero se hizo a través de la consecución de varios objetivos. De trabajar el ámbito del alumnado, conociendo y explorando las relaciones que existían entre los hábitos alimentarios del alumnado y factores sociodemográficos relacionados con la familia, asistencias de cafetería y prácticas de actividad física. El ámbito de la familia, lo que se hizo fue identificar las concepciones, dificultades y propuestas de mejoras que tenían estas para la alimentación durante la jornada escolar. Y finalmente, en el ámbito de los centros, pues determinamos en qué medida los centros de educación secundaria de nuestra provincia de Huelva eran promotores de una alimentación saludable. Lo que se hicieron fueron 3 estudios que fueron publicados o que han sido publicados en revistas de impacto indexados en la UN Citation Report, con lo cual la difusión es importante. 2 de ellos fueron descriptivo transversal, donde se hicieron, se recolectaron los datos a través de cuestionarios autoministrados, y uno de ellos fue cualitativo, recolectando datos a través de la realización de varios grupos focales. Como veis, pues las muestras son bastante interesantes, ¿no? Importantes, especialmente en el ámbito de alumnado, que contamos con 8.062 estudiantes de 95 institutos de toda Andalucía, de 95 IES de Andalucía, bastante representativo de esta comunidad.
En cuanto a los resultados del ámbito alumnado, destacar que los mejores hábitos estaban relacionados con la práctica regular de actividad física y con un nivel educativo universitario de padres y madres, y los peores hábitos con la edad, especialmente los menores de 14 años consumían desayunos más incompletos y consumían más golosinas, y con las chicas y también con los centros que tenían cafetería, que eran los que estaban dentro de los peores hábitos, ¿no? Los que contaban con cafetería. En cuanto al ámbito de familia, destacar que las familias conocen perfectamente lo que es un desayuno saludable, pero tienen poca coherencia en la práctica. Se destaca la ausencia de desayuno, la tristeza por la pérdida de hábitos que se adquieren en primaria, y en cuanto a la cafetería hay dudas sobre la oferta de esta y también varias opiniones sobre su utilidad. En cuanto a los resultados de los centros, destacar que de los 22 centros estudiados, 5 no tenían cafetería, y de estos 5, 3 fueron los que tuvieron los mejores resultados. Es decir, de los 22 centros analizados, solo 3 se pueden considerar promotores de una alimentación saludable, solo 3 estaban por encima de la media que nosotros establecimos como de positiva. La mejor media la tenía la dimensión currículo escolar, dato que no nos extrañó, puesto que de alguna manera hay una normativa que obliga al cumplimiento de la inclusión de materias de alimentación saludable en asignaturas como biología o educación física, y la peor media fue la dimensión de la comunidad. Tristemente, no existe participación comunitaria en los centros, ¿no? Además, no se realizan actividades prácticas o son muy puntuales, el día del desayuno andaluz, el día de las frutas. No se vigilan las normativas que existen de las cafeterías, que existe una ley de seguridad alimentaria a nivel nacional que prohíbe expresamente la venta de productos con altos contenidos en grasa o azúcar dentro de los centros educativos, y esta ley no se conoce por parte de la comunidad docente, o cuando se conoce el cumplimiento es bastante dudoso. Y bueno, en general que no se fomenta participación ni investigación entre los docentes. Conocer los determinantes relacionados, ¿no? con el alumnado, las normativas existentes, los recursos de los que disponen los centros, nos ha permitido identificar o intentar establecer estrategias que promuevan esa alimentación saludable en el contexto de secundaria a través de programas de acción participativa, pero para ello sí insistimos en esa implicación, esa necesidad de implicar a todos esos agentes que hemos mencionado en la administración, agentes sanitarios, agentes comunitarios, educativos. Y los resultados de esta investigación nos ha permitido, ¿no? Buscar alternativas a este problema, como podría ser el control y responsabilidad de las administraciones, cumpliendo por fin la legislación vigente, protegiendo a los jóvenes y a las jóvenes frente a las campañas de publicidad, apoyando a las familias, proporcionándoles información, formación, habilidades, apoyando a las AMPAs, que están a veces tienen poca utilidad, a veces práctica, al menos aquí en nuestra comunidad o en nuestra provincia. Y en cuanto al control responsable del centro educativo, también exigiéndoles un poco de control, ¿no? En esa normativa, proponiendo ofertas de consumo saludable, tanto en la cafetería como en el propio centro, por ejemplo, con las máquinas expendedoras que nos consta de que existen en otras provincias, hacer cursos de formación al personal docente, cafetería, etcétera, ¿no? Y bueno, pues simplemente aquí termina mi exposición, daros las gracias por haberme permitido participar. Y decir que seguimos trabajando en esta línea de investigación a través de varios proyectos de innovación docente, tanto en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva como de acción participativa con otros miembros de la comunidad, en la que de alguna manera difundimos estos datos de esta investigación y participamos con los centros, las cafeterías y las familias, promoviendo no solamente, como digo, la alimentación saludable, sino todo otro tipo de hábitos saludables, tanto en secundaria como en primaria o en nivel incluso universitario, ¿no? Ahora con el tema del COVID está un poquito más parado, pero continuamos con la lucha. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Me gustaría agradecer a todos los ponentes por la calidad de las intervenciones que han realizado. Se ha utilizado una metodología de presentación de comunicaciones y de ponencias que facilita que en el menor tiempo posible presenten los aspectos más importantes relacionados con las líneas de investigación que están desarrollando. Muchas gracias a todos.